Harry Styles, el niño silencioso que nadie imaginaba que un día movería al mundo entero, antes de convertirse en un ícono global, antes de los estadios repletos, las multitudes gritando su nombre. Las portadas polémicas y la imagen de un hombre libre desafiando estereotipos. Existió un niño tímido llamado Harry Edward Styles, que creció en un pequeño pueblo inglés donde nada parecía destinado a cambiar. Holmes Chapel era un lugar tranquilo, casi detenido en el tiempo, con calles estrechas, familias que se conocían entre sí, una vida donde los sueños grandes parecían demasiado lejos. Allí, entre esa calma provinciana, Harry empezó a formar una sensibilidad que más tarde se convertiría en su mayor fuerza. Desde muy pequeño mostró una naturaleza suave, curiosa, empática. Le gustaba cantar no para llamar la atención, sino porque la música le permitía traducir emociones que aún no sabía poner en palabras. Su madre recuerda que eran momentos íntimos, casi secretos, donde Harry tarareaba canciones mientras ayudaba en casa. Armaba pequeños juegos o simplemente observaba el mundo con esa mirada tranquila que lo caracterizaría por el resto de su vida. Pero esa sensibilidad, que para su familia era un tesoro, no siempre encajaba en un entorno escolar donde la dureza era la norma y la expresión emocional se veía como una debilidad. Durante la niñez, Harry enfrentó una herida que marcaría profundamente su identidad emocional: el divorcio de sus padres. Tenía 7 años y no entendía por qué la estructura que siempre había conocido se partía en dos. Aunque ambos siguieron presentes en su vida, esa ruptura temprana creó una sensación de inestabilidad que él guardó en silencio. La suavidad que lo caracterizaba se volvió más fuerte, pero también más vulnerable. Harry se convirtió en un niño que sonreía incluso cuando algo dolía, que acompañaba a otros, que escuchaba más de lo que hablaba. Una personalidad que lo llevaría muy lejos, pero que también sería el blanco de críticas y ataques más adelante. A los 12 años formó su primera banda, Bite Escamó. Ensayaban en garajes y presentaban pequeños shows escolares donde Harry empezaba a descubrir algo que lo transformaba. El escenario le permitía ser el mismo sin miedo. Su voz aún era inmadura, pero había algo distinto en su manera de entregarse a la música. No buscaba impresionar, buscaba conectar. Quienes lo escuchaban sentían que había honestidad en cada nota. Sin embargo, el mundo no parecía aplaudir esa autenticidad. De adolescente, Harry era constantemente objeto de burlas. Algunos compañeros lo criticaban por su forma de vestir, por su cabello, por su suavidad emocional, por no encajar en la imagen típica del chico rudo inglés. Harry se mantuvo amable, incluso cuando recibía comentarios hirientes. Pero en su interior, esa tensión creaba una pregunta que lo acompañaría durante años: ¿era suficiente siendo el mismo? A los 16 años tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre: presentarse al casting de X Factor. No buscaba fama, no buscaba dinero. Quería probarse a sí mismo que la voz que llevaba dentro tenía un lugar en el mundo. Llegó a la audición con una mezcla de temor y esperanza. La cámara lo captó con esa sonrisa tímida que más tarde se volvería famosa, y cuando comenzó a cantar, los jueces vieron algo más allá de la técnica. Vieron una autenticidad pura, un brillo emocional que no se podía fabricar. Pero incluso en ese momento decisivo, el mundo lo puso a prueba. Fue eliminado como solista. Para cualquiera habría sido un golpe devastador. Para Harry fue un recordatorio de esas inseguridades que siempre lo perseguían. Quizás no soy suficiente. Lo que él no sabía era que ese rechazo aparente era, en realidad, el giro del destino que lo llevaría hacia una vida completamente diferente. Porque justo ahí, cuando todo parecía haber terminado, el jurado lo llamó de nuevo. Querían unirlo a otros 4 chicos. Querían formar una banda. Querían ver qué podía ocurrir con ese grupo de personalidades distintas. Y aunque Harry no lo imaginaba, ese momento sería el inicio de una experiencia que lo convertiría en uno de los rostros más reconocidos del planeta. One Direction estaba por nacer, y con ello, la vida de Harry Styles estaba a punto de cambiar de una manera que ni él mismo era capaz de prever. El nacimiento de One Direction, fama instantánea, presión extrema y una identidad que empieza a fragmentarse. La decisión de unir a Harry Styles con Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan y Zayn Malik fue, en un principio, un experimento. Ninguno de ellos imaginaba que ese momento improvisado en una sala de audiciones cambiaría la historia del pop mundial. 5 adolescentes tímidos, nerviosos y completamente diferentes entre sí estaban por dar vida a un fenómeno que redefiniría la manera en que el mundo consumía música, redes sociales y celebridad. Harry, sin embargo, se enfrentaba a algo más profundo: la transición abrupta de un chico común en un pequeño pueblo a un rostro que pronto sería reconocido en cada rincón del planeta. Cuando One Direction apareció por primera vez frente al público de X Factor, algo casi mágico ocurrió. No ganaron la competencia, pero consiguieron algo más poderoso: una base de fans que sintió una conexión inmediata e incondicional. En ese instante, Harry comenzó a experimentar por primera vez la intensidad de la fama. Miradas, gritos, cámaras, cariño desbordado de personas que veían en él una mezcla de vulnerabilidad, amabilidad y un carisma natural que lo hacían destacar sin querer hacerlo. Pero junto con esa luz, empezó también la sombra.
Lo que el público veía en televisión era una fantasía, jóvenes riendo, cantando juntos, disfrutando del proceso. Lo que no se veía era la presión extrema que debían soportar, grabaciones interminables, ensayos diarios, entrevistas maratónicas, falta de privacidad y una Allende que no dejaba espacio para el descanso. Harry, que siempre había cuidado su sensibilidad interna, comenzó a perder el tiempo para escucharse. Tenía 17 años, pero vivía bajo expectativas que destruirían a muchos adultos. La fama llegó demasiado rápido. One Direction pasó en cuestión de meses de ser una banda recién formada a llenar estadios, registrar récords de ventas y convertirse en el grupo juvenil más exitoso del siglo. Y aunque Harry disfrutaba de la música y adoraba a sus compañeros, también se enfrentaba a un fenómeno que lo marcó profundamente: el escrutinio excesivo. Todo en él era analizado: su ropa, su cabello, su sonrisa, su timidez, sus gestos. Cada rumor se volvía viral, cada movimiento era diseccionado por millones. La prensa sensacionalista a atacarlo desde temprano, inventando historias, sexualizando su imagen, atribuyéndole relaciones falsas, burlándose de su edad y de su suavidad emocional. Harry, que había crecido con la idea de que ser amable era una virtud, ahora se veía castigado por esa misma cualidad. Además, el ambiente dentro del grupo no era siempre fácil. Aunque entre ellos había cariño real, también existían tensiones inevitables. 5 jóvenes atravesando el pico de la adolescencia, sometidos a estrés, vigilancia continua y agendas destructivas. Para Harry, cada conflicto, cada crítica, cada día en el que sentía que no podía respirar, lo llevaba a una pregunta silenciosa: ¿quién soy yo en todo esto? Pero también había algo increíblemente puro en esos años: risas interminables entre los 5, noches de hotel donde hablaban de sus vidas, el sentimiento inexplicable de estar viviendo algo irrepetible, el amor sincero de fans que veían en ellos esperanza, alegría y compañía. Harry se aferraba a esos momentos para no perderse. A pesar del agotamiento, la banda seguía creciendo. Éxito tras éxito, gira tras gira, álbum tras álbum. El ritmo se volvió inhumano, y mientras el mundo gritaba de emoción, Harry comenzaba a sentir que su identidad se diluía. Ya no era solo Harry Styles. Era el Kelly, el más dulce, el favorito de todos, el que siempre sonríe, el que aguanta todo. Personajes que el público proyectaba sobre él, sin saber que esa sonrisa escondía un cansancio emocional profundo. Cada año que pasaba, la voz interna que lo había llevado a la música se hacía más difícil de escuchar. Era como si estuviera atrapado en una máquina gigantesca, donde debía entregarse por completo sin tener tiempo para preguntarse qué quería realmente. Y aunque amaba a la banda, el éxito y a sus compañeros, algo dentro de él empezaba a tensarse peligrosamente. Harry no lo sabía todavía, pero esa tensión sería el principio del momento que cambiaría todo. La banda que lo hizo famoso estaba destinada a romperse, y él tendría que decidir quién sería cuando ya no tuviera a One Direction sosteniéndolo. La ruptura emocional detrás del fenómeno, el principio del fin para One Direction. Con cada año de éxito, el mundo veía a One Direction volverse más grande, más ruidoso, más exigido por el público y por la industria. Pero dentro del grupo, la presión empezaba a acumularse como una bomba silenciosa. Los 5 habían entrado siendo adolescentes, pero estaban creciendo en medio de un torbellino que no dejaba espacio para descubrir quiénes eran realmente. Y aunque Harry siempre fue la cara amable, el equilibrio, la sonrisa que calmaba al resto, también era quien más silenciosamente comenzaba a fracturarse por dentro. La rutina era brutal. Viajaban sin parar, cambiaban de país cada 1 o 2 días, sin tiempo para procesar nada. Vivían entre hoteles, aviones y escenarios. Apenas dormían, apenas comían bien, apenas tenían privacidad. Y cuando tenían un momento a solas, lo dedicaban a recuperarse lo suficiente para sobrevivir al día siguiente. Para un adulto ya sería devastador. Para jóvenes de 18 a 20 años, era casi imposible. Harry, que siempre había sido sensible a las emociones del entorno, absorbía la atención como una esponja. Las cámaras lo seguían a todas partes. Los rumores crecían sin descanso. La prensa sensacionalista inventaba historias absurdas sobre Harry todos los días, desde romances inexistentes hasta críticas por su apariencia y su comportamiento. Cada expresión que hacía se convertía en noticia. Cada mujer que se acercaba a él era automáticamente convertida en la nueva novia. Cada gesto suyo era interpretado, exagerado, distorsionado. Y aunque él intentaba llevarlo con calma, había noches en las que se encerraba en su habitación y se preguntaba si la fama valía ese precio. Pero el golpe más fuerte llegó cuando Zayn Malik decidió abandonar la banda. Esa salida fue un terremoto interno. Los fans lloraban en redes, los medios explotaron, las teorías surgían por todas partes. Mientras el mundo buscaba culpables, los 4 que quedaban luchaban por mantener el proyecto en pie. Harry sintió esa pérdida como una traición emocional. Aunque entendía el sufrimiento de su compañero, la banda ya no era la familia inquebrantable que todos mostraban. Era un grupo de jóvenes agotados, heridos, buscando aire en un espacio que se había vuelto demasiado pequeño para 5 personas en plena transformación personal. El ambiente cambió para siempre. Harry trató de ser optimista.
de mantener al equipo unido, de apoyar a los demás. Pero, por dentro, sabía que el colapso era inevitable. El grupo seguía, pero la energía ya no era la misma. Las diferencias creativas se intensificaron. La presión por hacer música más madura chocaba con la identidad que la industria insistía en mantener. Cada uno tenía necesidades emocionales distintas. Y nadie tenía tiempo para trabajar en ellas. Harry, que siempre había sido de buscar armonía, comenzó a vivir una disonancia dolorosa entre su deseo de crecer y el peso de un fenómeno que no podía sostenerse para siempre. Cuando finalmente anunciaron el hiatus, el mundo lo interpretó como una pausa temporal, pero para Harry fue un salto al vacío. Era la primera vez en 5 años que estaría solo, sin compañeros, sin una estructura que lo protegiera, sin una identidad definida por la banda, y esa libertad que muchos celebraron. Para él fue aterradora. Tenía millones de ojos esperando ver qué hacía. Tenía una industria lista para juzgar cualquier movimiento. Tenía una base de fans dividida entre el amor y la nostalgia. Y él, en el medio, preguntándose quién era sin One Direction. El final del grupo no fue un escándalo, fue un dolor silencioso. Una especie de duelo emocional que cada uno procesó de forma distinta. Y Harry, fiel a su estilo, lo procesó desde la introspección, desde el silencio, desde la necesidad de encontrarse lejos del ruido. Lo que nadie sabía entonces era que, dentro de toda esa incertidumbre, estaba por nacer la versión más auténtica, libre y creativa de Harry Styles, una versión que no se escondía detrás de la fama, sino que la transformaría en algo completamente suyo. El salto al vacío, Harry solo por primera vez y la búsqueda de una voz propia cuando One Direction anunció su pausa. La mayoría del mundo lo tomó como una decisión temporal, una especie de descanso después de años de locura colectiva. Pero para Harry Styles, aquel anuncio fue mucho más que un descanso. Fue el inicio de una búsqueda existencial que llevaba años posponiendo. De repente, se encontró sin el ruido de backstage, sin la dependencia emocional de la banda, sin las voces que lo acompañaban todos los días. Por primera vez desde los 16 años. Estaba completamente solo, y ese silencio, lejos de ser tranquilo, lo enfrentó a una pregunta que nunca había tenido tiempo de contestar. ¿Quién es Harry Styles sin One Direction? Durante las primeras semanas de libertad, Harry sintió un vacío extraño. Había vivido tanto tiempo dentro de un fenómeno global que su identidad estaba entrelazada con la del grupo. La fama lo había absorbido, moldeado y empujado hacia una versión de sí mismo que funcionaba para millones, pero que no necesariamente representaba quién era realmente. Harry había dejado de ser un adolescente hacía mucho tiempo, pero emocionalmente había pasado muy pocos momentos sin cámaras, sin expectativas, sin un guión tácito que debía seguir, y ese contraste lo golpeó con fuerza. Decidió alejarse, viajó, leyó, escribió. Pasó tiempo sin publicar nada, sin mostrarse, sin alimentar la máquina de la celebridad. Necesitaba espacio para entender qué partes de sí eran reales y cuáles eran resultado de años viviendo bajo la mirada del mundo. Esta introspección lo llevó de vuelta a principios más simples. La música que escuchaba de niño, las canciones de los 70 que su padre ponía en casa, las baladas suaves, el rock clásico, los sonidos cálidos y orgánicos que siempre lo habían acompañado en silencio. Fue entonces cuando empezó a imaginar el tipo de artista que quería ser como solista. Lejos del pop diseñado para adolescentes y del ritmo frenético que había vivido durante años, cuando tomó la decisión de entrar al estudio. Lo hizo con una mezcla de miedo y determinación. La industria lo esperaba con los brazos cruzados, lista para juzgar cada nota. Muchos creían que Harry no podría sostener una carrera solo, que era la cara bonita del grupo, que sin la banda no tenía nada especial, pero él sabía que tenía algo mucho más profundo que demostrar, que su voz literal y emocional podía sostener una narrativa propia, sincera, adulta. En el estudio grabó en vivo, sin demasiadas capas digitales, sin artificios innecesarios. Fue un proceso crudo, honesto, lleno de vulnerabilidad. Harry no buscaba replicar el sonido de One Direction, buscaba construir un universo completamente distinto, uno que honrara su sensibilidad sin miedo al juicio. Canciones como Sign of the Times nacieron de ese lugar, un grito emocional, amplio, cinematográfico, que sorprendió incluso a quienes no creían en él. No era un hit pop convencional, era una declaración, un renacimiento artístico, una forma de decirle al mundo, soy más que lo que creías. Pero mientras su música florecía, su vida interna seguía siendo una batalla. La prensa no perdió oportunidad de atacarlo. Lo juzgaban por su estilo andrógino, por su vestimenta, por su suavidad, por su forma de hablar. Los tabloides se burlaban de su sensibilidad como si fuera un defecto, y Harry, que había crecido enfrentando ese tipo de bullying, volvió a sentir la presión bruta de un sistema que castiga a los hombres que no encajan en la masculinidad rígida. Pero esta vez, algo había cambiado. Ya no era un adolescente inseguro, era un hombre que estaba cansado de pedir permiso para existir. La etapa posterior al lanzamiento de su primer álbum solista marcó uno de los momentos más liberadores de su vida. Comenzó a experimentar más con su estilo.
a usar moda como una expresión de identidad, a romper estereotipos sin miedo. Quería ser un artista que viviera su verdad, no una versión diseñada para complacer a todos, y aunque esa libertad lo convirtió en objetivo de odio para muchos sectores conservadores, también lo transformó en un símbolo inesperado de autenticidad y diversidad emocional para millones de jóvenes alrededor del mundo. Harry había sobrevivido al fin de One Direction, pero su verdadera transformación apenas estaba comenzando. Lo que vendría a continuación lo convertiría no solo en un artista respetado, sino en un ícono cultural capaz de desafiar estructuras que parecían intocables. El renacimiento creativo, cuando Harry deja de pedir permiso para ser él mismo tras el lanzamiento de su primer álbum solista. Harry Styles experimentó una transformación profunda. El éxito de Sign of the Times lo sorprendió tanto como al resto del mundo. No era un hit fácil ni un tema hecho para complacer. Era una balada épica, melancólica, arriesgada, que hablaba de dolor, de esperanza, de despedidas, en lugar de un pop juvenil predecible. Harry eligió un sonido que conectaba más con la tradición del rock clásico que con cualquier tendencia actual, y ese acto de valentía, ese rechazo absoluto a las expectativas, se convirtió en el verdadero inicio de su identidad adulta. Su álbum debut fue recibido con respeto por la crítica y con curiosidad por el público, que descubrió una faceta de Harry completamente distinta a la que la máquina de One Direction había permitido mostrar. Ya no era el chico dulce de la banda, ni el favorito de los tabloides, ni el rostro juvenil encerrado en un molde. Era un músico con criterio propio, con sensibilidad artística, con un gusto estético distinto. Y aunque el éxito lo acompañó, lo más importante fue lo que ocurrió a nivel personal. Harry empezó a sentir que finalmente tenía control sobre su vida. El proceso de experimentar con sonido vino acompañado de un cambio estético todavía más radical. Harry siempre había tenido una relación íntima con la moda, pero durante años esa expresión había sido limitada por el mercado, por la imagen de popstar adolescente que debía mantener. Al liberarse de esa identidad, la ropa se convirtió en un lenguaje nuevo. Empezó a usar prendas que combinaban masculinidad y feminidad sin pedir disculpas. Trajes de colores brillantes, blusas con transparencias, botas llamativas, piezas vintage. Estilos glam inspirados en Boy, Yege y Elton John. Cada aparición pública era una declaración silenciosa: la belleza no tiene género. La suavidad no es debilidad y la autenticidad no necesita permiso. Esta libertad estética provocó una tormenta mediática. Los sectores más conservadores lo atacaron, acusándolo de romper la masculinidad, de confundir a la juventud, de provocar deliberadamente, pero Harry, fiel a su carácter, no respondió con confrontación. Respondió con amabilidad, con calma, con coherencia. Para él, la moda no era política, era expresión, era libertad, era un reflejo del mundo interno que nunca había podido mostrar. Su actitud frente al rechazo, su forma de no alimentar el conflicto, de mantenerse amable incluso frente al odio, lo volvió aún más simbólico para una generación que encontraba en Harry un espacio seguro, una figura que representaba sensibilidad, respeto y diversidad emocional. En medio de ese crecimiento personal, comenzó a trabajar en su segundo disco, pero esta vez ya no buscaba probar que era un artista real, ahora quería explorar nuevas capas de sí mismo. El resultado fue Fine Line. Un álbum que mezclaba dolor, deseo, alegría, nostalgia y descubrimiento. Era un disco visual, emocional, íntimo. Canciones como Adore You, Lights Up y Falling abrían ventanas a emociones que durante años había guardado por miedo al escrutinio. Harry se permitía ser vulnerable, sin esconderse detrás de metáforas, en sus letras. Hablaba del amor en todas sus formas, del peso de los errores, de la confusión interna que aún lo acompañaba y del proceso de sanar mientras millones observaban. Durante la era Fine Line, su conexión con el público alcanzó otra dimensión. Los conciertos no eran solo shows, eran experiencias emocionales colectivas. Fanáticos de todas las edades, géneros e identidades encontraban en Harry un refugio, un espacio donde podían ser ellos mismos sin miedo. Él lo entendía y lo protegía. Su frase "Treat people with kindness" dejó de ser un eslogan para convertirse en una filosofía que marcó a toda una comunidad. Pero la liberación emocional vino acompañada también de dolor. Harry enfrentó rupturas, nostalgia, sentimientos contradictorios sobre su vida pública y dudas sobre cómo crecer bajo un escrutinio constante. A pesar de su apariencia luminosa, había noches en las que se preguntaba si estaba destinado a vivir siempre entre lo que el mundo esperaba de él y lo que realmente deseaba ser. Sin embargo, la diferencia ahora era que ya no estaba dispuesto a esconder esa fragilidad, la integraba en su música, la compartía con sus fans, la convertía en arte. En este proceso, Harry Styles dejó de ser una exestrella juvenil en transición y se convirtió en algo mucho más profundo, un artista que estaba moldeando una identidad cultural propia basada no en escándalos ni en provocaciones, sino en la amabilidad, la libertad y la honestidad emocional. Lo que estaba por venir sería la consolidación definitiva de esa nueva etapa, un momento en el que Harry se transformaría en un ícono por mérito propio. La consolidación de un ícono, cuando Harry redefine la fama desde adentro. Luego del impacto emocional de Fine Line, Harry Styles entró en un territorio completamente nuevo.
Ya no era un exintegrante de la boyband más grande del mundo. Ya no era un joven tratando de probar que tenía talento real. Ahora era un artista consolidado, respetado por la crítica, adorado por el público. Y seguido por millones que lo veían como mucho más que una celebridad. Su presencia en la cultura pop se expandió más allá de la música y comenzó a convertirse en un símbolo de algo que la industria no había visto en décadas: un hombre libre, sin miedo a mostrar sensibilidad, sin miedo a romper normas, sin miedo a existir fuera de las definiciones tradicionales. El mundo lo observaba con más atención que nunca. Fotografías suyas en revistas de alta moda se volvían virales por razones que él jamás había buscado: un vestido, una pluma, una falda, una camisa transparente, una pose delicada. Cada detalle generaba debate global. Elogiado por quienes veían en él un referente de libertad y criticado por quienes sentían que la masculinidad debía mantenerse intacta. Pero mientras el mundo estudiaba cada gesto suyo, Harry caminaba con serenidad. Nunca lo hizo para generar polémica. Nunca lo hizo para ser disruptivo. Lo hacía porque lo sentía natural, porque finalmente había aprendido a escucharse sin miedo. Su tercer álbum, Harry S. House, nació de un periodo de introspección profunda. Para él, el hogar ya no era un lugar físico, sino un estado mental. Después de años de giras, hoteles, cámaras y exposición constante, Harry comenzó a construir un espacio interno que pudiera sostenerlo emocionalmente. Ese proceso de introspección se tradujo en un disco cálido, íntimo, suave, lleno de detalles cotidianos, nostalgia y una especie de luz tranquila que contrastaba con la intensidad de su carrera previa. Canciones como As It Was mostraban una sinceridad dolorosa, el miedo al cambio, la nostalgia por tiempos más simples, el peso de crecer mientras todos te miran. As It Was se convirtió en un fenómeno mundial y rompió récords en streaming. Pero lo más impactante no fue su éxito comercial, sino su tono emocional. Harry estaba hablando desde un lugar más honesto que nunca, una mezcla de madurez, melancolía y claridad, una confesión de que, incluso en la cima de la fama, la soledad puede ser devastadora. En entrevistas, admitió que había tenido que enfrentar momentos de ansiedad intensa, que la presión de ser observado cada segundo aplasta incluso al corazón más fuerte, pero la diferencia ahora era que se permitía sentirlo, reconocerlo, decirlo. Ya no escapaba de su humanidad, la abrazaba. En paralelo, su carrera como actor comenzaba a tomar fuerza. Apareció en películas importantes, generando elogios y críticas en igual medida. Algunos lo alabaron por su naturalidad y presencia escénica. Otros lo atacaron bajo el prejuicio de que un cantante no debía actuar, pero Harry jamás entró en conflicto. Para él, actuar no era un intento de conquistar otra industria, sino otra forma de explorarse a sí mismo, y aunque los proyectos variaran en impacto, cada uno le permitió construir una carrera multifacética. Lejos del encasillamiento que suele consumir a los artistas que comienzan demasiado jóvenes, su vida personal también se convirtió en un tema de conversación constante: relaciones sentimentales, amistades, rumores, su sexualidad. Todo era analizado por millones de personas que buscaban definirlo, pero Harry se negó a dar explicaciones. Siempre ha dicho que las etiquetas lo limitan, que su identidad no necesita cajas para existir. Esta postura tan simple pero tan revolucionaria lo convirtió en un referente de libertad emocional para jóvenes de todo el mundo. En esta etapa, Harry entendió algo esencial: no podía controlar lo que la gente pensaba de él, pero sí podía controlar la forma en que vivía su vida, y decidió vivirla con respeto, con amabilidad, con humor, con vulnerabilidad, con belleza. Esa coherencia en su forma de estar en el mundo se volvió su marca. No buscaba ser polémico ni perfecto, buscaba ser humano, y en una industria que consume identidades para luego descartarlas, esa humanidad se volvió su superpoder. Harry Styles ya no estaba luchando por encontrar su voz, la había encontrado, y lo que venía ahora sería la etapa donde finalmente aprendería a habitarla sin miedo. El escudo invisible, ataques, expectativas imposibles y la lucha por mantener la cordura, mientras Harry Styles consolidaba su lugar como uno de los artistas más influyentes de su generación. El costo emocional de esa posición empezó a hacerse evidente. La fama, incluso en sus mejores momentos, siempre había sido una espada de doble filo para él. Había aprendido a vivir bajo la luz constante de ser observado, pero lo que vino en esta etapa fue una presión diferente, más intensa, más invasiva y, sobre todo, más inesperada. No solo se trataba de defensa de la industria, ahora había sectores completos que parecían dedicados exclusivamente a derrumbarlo. Los ataques no venían únicamente de los tabloides que siempre buscaban destruir a las celebridades jóvenes, venían de redes sociales que amplificaban cualquier crítica, cualquier rumor, cualquier interpretación malintencionada. La amabilidad que siempre caracterizó a Harry se convirtió en un blanco fácil. Algunos lo acusaban de usar la suavidad como marca, otros lo tildaban de falso, de ambiguo, de demasiado perfecto para ser real. Las expectativas se volvieron imposibles. Debía ser libre, pero no demasiado, valiente, pero sin ofender, masculino, pero no en exceso, femenino, pero sin exagerar. Era como si todos quisieran moldearlo a su gusto, sin considerar que, detrás del ícono, había un ser humano intentando sostenerse.
Las redes se llenaron de teorías, críticas y ataques personales. Cada gesto suyo era diseccionado, cada entrevista era interpretada, cada decisión creativa venía acompañada de una ola de odio y otra de amor desbordado. Esa dualidad de ser amado y odiado a partes iguales empezó a afectarlo profundamente. No lo rompía, pero lo desgastaba. Y aunque Harry siempre mantuvo una postura tranquila frente a ese ruido, había noches en las que el peso del mundo le caía encima con una fuerza insoportable. Lo que el público no veía era que, detrás de los shows perfectos, Harry seguía luchando con la ansiedad. Había vivido ataques de pánico en silencio, había sufrido momentos de disociación mientras sonreía en cámaras. Había sentido que su identidad se fragmentaba bajo el escrutinio global. Algunos días se sentía una marioneta sostenida por expectativas ajenas. Otros días se sentía libre, auténtico, en control. Pero esa oscilación emocional, ese vaivén entre la fortaleza y la fragilidad, era una batalla que peleaba en privado. A pesar de todo, Harry nunca respondió con agresión ni cerró su corazón. Su forma de lidiar con el odio fue mantenerse fiel a sí mismo. Repetía algo que se volvió parte de su identidad: Treat people with kindness. No era un lema vacío, era una filosofía que él mismo necesitaba para sobrevivir. Cuando el mundo parecía volverse demasiado cruel, Harry respondía con humanidad. Cuando los ataques crecían, él se mostraba más amable. Cuando intentaban reducirlo a etiquetas, él se negaba a ser definido por ellas. Esa coherencia emocional lo convirtió en una figura casi contradictoria, un artista inmensamente exitoso que, aún así, se negaba a endurecer su sensibilidad. Su entorno más cercano sabía la verdad. Sabían que Harry cargaba con un nivel de presión que pocos podían imaginar. Sabían que su amabilidad no era ingenua, sino una forma consciente de resistir un entorno que castiga la vulnerabilidad. Sabían que, detrás del brillo, había días difíciles, silencios largos, más dudas de las que mostraba públicamente. Pero también sabían que estaba aprendiendo a cuidarse, terapias, pausas intencionales, momentos de desconexión completa, decisiones tomadas desde la salud y no desde la demanda externa. La clave de esta etapa fue algo que le había tomado años entender: no podía controlar lo que la gente decía de él, pero podía controlar su bienestar. Empezó a diseñar giras a un ritmo más humano, a organizar su vida lejos del caos, a rodearse de un equipo que lo protegía en vez de explotarlo, a decir no a proyectos que lo desgastaban emocionalmente. Ese equilibrio no se construyó de un día para otro, pero finalmente comenzó a estabilizarse, mientras el mundo lo seguía viendo como una figura luminosa. Lo que realmente estaba ocurriendo era una transformación interna poderosa. Harry Styles estaba aprendiendo a existir fuera del ruido, sin dejar que el ruido destruyera su identidad. Y esa fortaleza interna sería esencial para la siguiente fase de su vida, donde la fama ya no sería una amenaza constante, sino un paisaje que él mismo aprendería a navegar con elegancia, madurez y una calma que había tardado demasiado en conquistar. El artista total, música, cine y la expansión de un hombre sin fronteras a medida que Harry Styles lograba estabilizar su vida emocional y encontrar una forma sana de convivir con la fama. Algo inesperado empezó a florecer dentro de él: el deseo de expandirse, no desde la ambición vacía, sino desde la curiosidad. Harry siempre había tenido inquietudes artísticas que iban más allá de la música, pero durante sus años en One Direction, esas inquietudes habían sido silenciadas por el ritmo frenético de la industria. Ahora, más maduro y con control de su identidad creativa, se permitió explorar nuevos territorios con la misma delicadeza con la que había reconstruido su vida. El cine llegó a él no como un capricho, sino como una consecuencia natural de su sensibilidad. Su primera aparición importante fue en Dunkirk, de Christopher Nolan, una película bélica donde interpretó un papel pequeño pero crucial. Muchos esperaban una participación superficial de una estrella pop, pero Harry sorprendió a todos. Su actuación fue contenida, precisa, emocionalmente honesta. Nolan no buscó una celebridad. Buscó un rostro capaz de transmitir vulnerabilidad sin palabras, y Harry entendió que el cine le ofrecía algo que la música no siempre podía darle: la posibilidad de habitar emociones desde la quietud, sin la necesidad de cantar, sin la necesidad de llenar un escenario. Este debut silencioso, casi minimalista, le dio credibilidad inmediata en una industria que suele desconfiar de los cantantes que se atreven a actuar. Pero para Harry no era un salto de ego, era un nuevo lenguaje para explorar una parte diferente de sí mismo. Y ese lenguaje fue creciendo hasta convertirlo en protagonista en proyectos posteriores como Dante, We Darling y My Policeman, películas donde pudo mostrar una fragilidad emocional profunda, especialmente en personajes marcados por la represión, el deseo y la identidad oculta. Harry entendía esos temas porque, en muchos sentidos, él también había vivido la incomodidad de ser observado, juzgado y definido por otros. Mientras su carrera como actor tomaba forma, su música seguía evolucionando. Sus conciertos se volvieron celebraciones radicales de libertad personal. No había guión rígido, no había personaje diseñado, no había distancia emocional. Había baile, risas, confesiones, momentos improvisados, lágrimas compartidas. Harry creó un ambiente donde miles de personas podían sentirse seguras siendo exactamente quienes eran.
y donde él también podía mostrarse sin filtros. El escenario dejó de ser un lugar donde debía complacer y se convirtió en un hogar emocional donde podía existir sin máscaras. Su conexión con el público alcanzó una profundidad que pocos artistas contemporáneos logran. Durante los shows, Harry no hablaba desde el ego, sino desde la empatía. Aconsejaba, escuchaba, abrazaba a fans que lloraban. Calmaba a quienes se sentían perdidos. Era como si la versión más luminosa de esa suavidad que había sido criticada durante años finalmente hubiera encontrado un lugar para brillar sin censura. Y esa conexión emocional se convirtió en la esencia de sus giras, donde Miles levantaban banderas de colores, mensajes de apoyo, símbolos de libertad que Harry honraba con una emoción genuina. Otra área donde creció enormemente fue en la moda, su colaboración con marcas de lujo. Su portada en revistas icónicas y su estilo sin fronteras consolidaron su rol como un referente global. No era solo cuestión de ropa, era una narrativa. Harry estaba reescribiendo lo que significa ser un hombre en el siglo XXI. Mostraba que la masculinidad no se define por rigidez, sino por autenticidad, que la belleza no tiene reglas, que el arte puede nacer del riesgo. Y cada vez que alguien intentaba atacarlo por eso, Harry respondía con la misma calma de siempre. La verdadera fortaleza está en mantenerse fiel a uno mismo. Esta etapa también estuvo marcada por la construcción de relaciones más sanas. Después de años de romances expuestos y rumores destructivos, Harry aprendió a proteger su vida privada con una madurez nueva. No necesitaba alimentar el interés público, necesitaba preservar su paz. Eligió rodearse de gente que lo respetaba, que compartía su sensibilidad, que lo cuidaba en lugar de explotarlo. Poco a poco, la versión rota de sí mismo lesa que había sufrido bajo la fama adolescente empezó a reconstruirse desde dentro. Y fue en este equilibrio entre música, cine, moda y estabilidad emocional donde Harry Styles se convirtió en algo más grande que una estrella pop. Se convirtió en un símbolo cultural, en un referente de libertad, sensibilidad y crecimiento personal, en un artista capaz de moverse entre disciplinas sin perder su esencia. Pero el final de su historia no es alcanzar la cima. El final es algo mucho más profundo, aprender a habitar ese lugar sin dejar que lo consuma. El legado vivo, la libertad como acto de rebeldía silenciosa. En la etapa más reciente de su vida, Harry Styles ha descubierto algo que muchas estrellas pasan décadas intentando comprender, que su valor no proviene de la perfección ni de la intensidad de la fama, sino de la autenticidad con la que vive cada día. Después de años de luz, sombras, pérdidas, ansiedad y reconstrucción, Harry finalmente encontró un equilibrio casi sagrado donde su identidad no depende del ruido externo, sino de su paz interna. Ese equilibrio no es estático. Es algo que cuida, que protege, que cultiva con paciencia, como quien aprende a respirar después de haber vivido mucho tiempo bajo el agua. La era actual de Harry lo muestra más sereno, más firme en sus convicciones, más consciente de quién es. Sus decisiones creativas ya no buscan impresionar, buscan conectar. Su música no intenta replicar éxitos pasados, intenta reflejar nuevas etapas de su vida. Su estilo no intenta provocar, intenta expresar. Su presencia pública no busca complacer, busca ser honesta, y esa honestidad tan simple pero tan rara en un entorno que exige máscaras permanentes, se ha convertido en la base de su legado. Pero ese legado no se construye solo con canciones y giras, se construye con lo que representa, con la libertad de un hombre que se permite sentir, llorar, amar, fallar, aprender, reinventarse sin miedo a ser juzgado. Harry Styles se transformó en un símbolo cultural no por su estética, sino porque su existencia misma desafía estructuras rígidas. En un mundo que aún castiga la suavidad en los hombres, él la convierte en fuerza. En una industria que exige perfección, él responde con humanidad. En una sociedad obsesionada con las etiquetas, él defiende la complejidad de ser. A nivel personal, su estabilidad también ha tomado un matiz nuevo. Mantiene un círculo íntimo que lo sostiene emocionalmente, que entiende su sensibilidad, que lo acompaña sin absorberlo. Ha aprendido a elegir su privacidad, a valorar el silencio, a disfrutar momentos pequeños que antes no podía vivir, cocinar, caminar sin prisa, sentarse a escribir sin presión, viajar sin cámaras detrás. La vida de Harry Styles ya no gira en torno al espectáculo, gira alrededor de encontrar sentido, de estar presente, de construir un futuro que no sea una extensión del pasado, sino un reflejo de quién es hoy. Su relación con los fans sigue siendo uno de los pilares más importantes de su existencia artística, pero ahora esa conexión es más madura, más consciente. Sabe que impacta vidas, sabe que sus palabras importan, sabe que su manera de habitar el mundo es un ejemplo silencioso para millones, y asume esa responsabilidad sin perderse en ella. Sus conciertos, más que shows, son rituales de comunidad donde cada persona encuentra un espacio para sanar, celebrar, llorar, amar. Y él, desde el escenario, se siente parte de esa sanación colectiva. Ese intercambio emocional es, para Harry, el verdadero corazón de su carrera. Mientras algunos analizan su futuro, Harry vive el presente con calma. Sigue escribiendo, sigue explorando, sigue construyendo caminos nuevos. No necesita demostrar nada, no necesita competir, no necesita llenar vacíos con ruido. Ha entendido que la carrera más importante no es la artística, sino la emocional.
y en esa carrera, por primera vez, se siente ganando. Harry Styles comenzó como un niño tímido en un pueblo pequeño. Luego se convirtió en una figura atrapada por la fama juvenil. Después sobrevivió a la ansiedad, al escrutinio y a la presión descomunal de un fenómeno global. Pero hoy, su verdadera victoria no es haber conquistado el mundo, es haber aprendido a conquistarse a sí mismo. Ese es su legado. Un legado que demuestra que la libertad no siempre es un acto explosivo. A veces es una revolución silenciosa. Así termina la historia de un hombre que aprendió que la auténtica fortaleza nace de la suavidad, porque al final el mayor triunfo es vivir siendo uno mismo sin miedo a brillar.